Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 9 de octubre, a las 6 de la tarde, nuestro nuevo horario para este tipo de presentaciones. Los invitamos hoy a participar en el webinar Calidad de Energía en Instalaciones Industriales. Contamos con nuestro conferencista, el licenciado César Burgos, licenciado en Electromecánica de la Universidad de La Salle, adicionalmente con experiencia de más de 20 años en el sector eléctrico y con énfasis en enseñanza y desarrollo de proyectos eléctricos. Pues dicho esto, realmente es un tema bastante extenso, muy interesante y el cual agradecemos compartir posteriormente también con su grupo de trabajo a través del playback. Aprovechando nuestros 5 años del programa Organizaciones Segura, nos sentimos muy orgullosos de poder mantenernos y adicionalmente poder continuar con nuestra labor de capacitación y de formación para todo el personal, tanto técnico como aquel del común que quiere enterarse de las cosas y aplicarlo en su vida diaria. Entonces, licenciado César Burgos, bienvenido, quedamos en sus manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni, gracias por la presentación, gracias por la invitación también y qué bueno tener la oportunidad de estar por acá compartiendo con cada una de las personas que se conectan, que tienen esa curiosidad y la intención de podernos llevar algo. Yo siempre digo, bueno, yo te invito a que te lleves algo, pero ese algo que tú creas que te puedes llevar de esta charla, de este espacio en el que vamos a compartir algunas ideas y algunos conceptos, pues que ese algo de una vez busques aplicarlo, de una vez tomar acción, ya sea como correctivo, ya sea como implementación, algo para mejorar las instalaciones eléctricas y obviamente pues en los espacios en los que nosotros desarrollamos nuestras actividades. De eso se trata. Entonces, pues bien, vamos a dar inicio justamente a lo que nos convoca pues el día de hoy, esta reunión, ya sea, y es precisamente a que podamos hablar un poco acerca de eso que conocemos como calidad de energía. Como bien lo decía Giovanni, pues obviamente el tema de calidad de energía, pues es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar obviamente de arrancar por acá compartiendo algunas ideas, compartiendo algunos conceptos que seguramente nos van a servir para podernos llevar y a ver hasta dónde logramos abarcar y resolver de pronto dudas o inquietudes. Y justamente entonces lo que tiene que ver con esa calidad de energía, la vamos a enfocar el día de hoy a observar un poco lo que son las instalaciones eléctricas industriales y obviamente pues no queda de lado el resto de las instalaciones, lo comercial, lo residencial, obviamente mucho de ello también se puede implementar. Pero arranquemos definiendo precisamente para nosotros qué es calidad. Y yo te pregunto, yo te invito a que te preguntes, independientemente a la definición que te comparto acá, que tú te preguntes, para ti, ¿qué es eso de calidad? ¿Qué significa calidad en términos generales? Independientemente de los términos de energía, ¿qué significa para ti calidad? ¿Qué realmente es calidad a la hora de prestar un servicio? ¿Qué significa calidad cuando entregamos un producto? ¿Qué es calidad para ti? Entonces, démonos cuenta la importancia que tiene en todo lo que tiene que ver con los diferentes aspectos de nuestra vida ese término calidad. Porque tú no consumes cualquier cosa. Tú te preocupas realmente a la hora de hacer una compra, a la hora de recibir un beneficio, a la hora de llevar para ti, para tu vida, para tu familia, un producto, un elemento, pues lo ideal obviamente es que haya sido desarrollado con calidad. Entonces, ¿qué significa realmente y por qué será importante hablar de calidad en términos de energía? Yo te invito a que hagamos una analogía y es justamente que la electricidad se puede comparar como con algo que consumimos para nuestra vida. Yo lo comparo con el agua, ¿cierto? Que igual son elementos de la naturaleza que nos lo permiten para mantener bienestar. Claro,
no se compara el agua realmente lo que produce en el cuerpo de una persona, que es vital, ¿cierto? Electricidad, sí, claro, posiblemente sí, ¿cierto? Pero en términos de bienestar, sí, posiblemente lo debemos tener en cuenta. ¿Y qué te gusta consumir? ¿Cómo te gusta realmente recibir ese beneficio para tu vida? ¿Algo que se vea como estas imágenes o algo como que se vea como esta? Y yo sé obviamente que la respuesta está obviamente allí implícita. Obviamente que me quedo con la primera imagen, cuando realmente de solo observar me doy cuenta qué es calidad y qué no es calidad. Pero traspolémoslo precisamente a eso, a lo que venimos a hablar el día de hoy, energía eléctrica. Porque básicamente se trata de lo mismo. Tú quieres consumir y que tus máquinas, que tu infraestructura, tus redes eléctricas por las cuales has pagado o que estás, gracias a ellas, se encuentra funcionando una industria. ¿Qué tipo de energía quieres que consuma esas máquinas? Se trata exactamente de lo mismo. Entonces, por eso la importancia de arrancar justamente a la hora de hablar de calidad de energía, desglosando y clarificando para cada uno de nosotros el significado de calidad. Cuando nosotros hablamos entonces de calidad de energía, lo podemos ver en diferentes sectores. Estos sectores obviamente es lo que hace referencia al grupo energético en nuestro país y en muchas partes del mundo. Hay una parte que hay generación, hay otra parte que se permite una transmisión, hay una parte que se hace la distribución y en últimos, pues somos nosotros como clientes los que consumimos, ya sea a nivel residencial, ya sea a nivel industrial, ya sea a nivel comercial, tomamos esa energía. Sin embargo, cuando hablamos de calidad, para que el usuario final reciba esa calidad de energía, se necesita que haya calidad en todo el proceso. Y te invito obviamente a que lo miremos para que te des cuenta la magnitud que tiene el hecho de que tú puedas realmente consumir energía eléctrica de calidad. O mejor, que tus máquinas consuman energía eléctrica de calidad. ¿Te das cuenta? Es todo una cadena. No se trata solamente de lo que hay del poste hacia a puertas de la casa o a puertas de la industria o lo que es el medidor hacia adentro. No, toda una cadena de servicio, toda una infraestructura, toda una industria de lo que es la energía eléctrica en nuestro país involucra eso que nosotros conocemos como calidad. Y para eso debe existir una ley. Eso no se hace por sí solo, eso no es si a alguien se le ocurre, eso no es si alguien oprime el botoncito o ya, no. Existe en nuestro país una ley que precisamente conlleva a que el servicio que nosotros utilicemos sea bajo los términos de lo que se conoce como calidad de energía. Lo dice la Constitución y ese es el principio de la ley. Sin embargo, para que se cumpla esa ley, pues obviamente hay unos entes que conocemos obviamente que vigilan y regulan y controlan que eso se dé. Las leyes obviamente se generan allí desde el gobierno, construido obviamente por lo que es un presidente y un ministerio, ¿verdad? Pero hay una regulación, hay una etapa de regulación y hay una entidad que seguramente muchos conocemos que es la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Sin embargo, sobre ellos también hay una vigilancia y un control que se encargan precisamente de vigilar, de observar y de controlar que realmente se esté cumpliendo con los estándares de calidad en todos los aspectos. ¿En dónde? En la generación, en la transmisión, en la distribución y en el uso final de la energía. Entonces es indispensable obviamente que nos demos cuenta que, por ejemplo, la CREC, que es la que está más cercana,
genera precisamente esos parámetros de regulación. ¿Regulación en dónde? Recordemos obviamente que se encargan de todo lo que tiene que ver con la regulación de la energía, el gas y la energía eléctrica en nuestro país. Pero hay obviamente unos responsables. Sabemos entonces que todo parte desde la Constitución, pero que obviamente cada uno de estos entes se encargan y permiten que tú, para tus máquinas, para tus instalaciones, en pro de tu bienestar, haya siempre términos de calidad. Entonces, eso que llamamos calidad de energía, pues no es un invento que se da de la noche a la mañana. Básicamente es una necesidad. Y la importancia que tiene esa necesidad genera precisamente toda esta estructura legislativa relacionada con el servicio eléctrico. Un término que vale la pena adicionar a la calidad es la confiabilidad. Entonces, ¿qué es eso de calidad y confiabilidad? Me voy a permitir leerlo contigo. Se entiende por calidad de la energía cuando la energía eléctrica es suministrada a los equipos y dispositivos con las características y condiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas características y condiciones adecuadas? Lo que está por escrito. ¿Qué es lo que está por escrito? Las normas, las leyes, los estándares, que con base precisamente en estudios científicos, pues se permite determinar, mira, esto es calidad y la energía se debe prestar de esta manera, basado precisamente en esas condiciones adecuadas que le permita mantener su continuidad sin que se afecte su desempeño y ni que provoque fallas en sus componentes. Entonces, cuando se habla precisamente de calidad, se busca que haya confiabilidad. ¿Para qué? Pues para que las cosas funcionen de manera adecuada, para que las máquinas, las redes, los equipos que funcionan gracias a la energía eléctrica, pues no se vean afectados, que su desempeño no se vea afectado y que esos elementos no tengan fallas, no presenten fallas. Entonces, por eso la importancia de la calidad de la energía y la confiabilidad. ¿Qué tipo de problemas se podrían presentar? Y aquí obviamente pueden llegar a generarse muchos inconvenientes, pero ¿a qué se le llama problema? Entonces, ojo a lo siguiente, se le llama problema a cualquier perturbación en los sistemas de energía eléctrica en donde se manifiestan desviaciones de las condiciones adecuadas de tensión, por ejemplo, de corriente, de frecuencia. Entonces, sobre esos estándares, obviamente, de los que venimos hablando, se deben mantener ciertos parámetros. Cuando se desvía algo, ese algo puede ser la tensión, la corriente, la frecuencia. Cuando se desvía de esos parámetros, pues obviamente decimos que allí hay una perturbación. Y en términos generales, a esa perturbación se le llama problema, lo cual resulta en una falla o una mala operación de los equipos. ¿Queremos eso para nuestros equipos? ¿Queremos eso en la industria? ¿Queremos eso en nuestras viviendas? No, obviamente no lo queremos. Por esa razón, entonces, es indispensable tener siempre en cuenta el término calidad y el término confiabilidad. Bien, ya obviamente en el campo de lo operativo, esas perturbaciones, esos daños, esos problemas se pueden detectar. Y es allí entonces donde entra el personal eléctrico con estos tipos de equipos a analizar, a observar, a tomar mediciones para poder detectar en dónde están las perturbaciones. Entonces, como lo vemos por aquí, suelen caracterizarse por magnitud y por duración. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo sé? Obviamente tomando ciertas medidas. Entonces, se le puede llamar desde transitorios, ¿cierto? En microsegundos o pérdidas de suministro que pueden durar horas.
Las perturbaciones eléctricas son fenómenos o eventos que afectan las características del suministro eléctrico. Entonces, lo resalto, lo tenemos acá justamente para que te des cuenta a qué hacen referencia las perturbaciones. Una analogía nuevamente para que lo traspolemos a otro escenario. Esto equivale precisamente, la revisión, el chequeo de las redes eléctricas equivale a ese chequeo que seguramente cada uno de nosotros nos hacemos periódicamente allá con el médico. Oye, ¿cómo estoy funcionando? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi sistema muscular? ¿Cómo se encuentra mi sistema respiratorio? ¿Cómo se encuentra funcionando mi corazón? ¿Cómo estoy de los diferentes sistemas? Entonces, obviamente que cuando hay algo que no se encuentra bien, eso genera síntomas. Eso produce ciertos síntomas. Y ahí es cuando que se genera para ti una alerta. Oiga, tengo que ir al médico. Voy a tener que ir al especialista porque está pasando esto. Y eso no es normal. Ahí es donde tú te das cuenta. Entonces lo llevamos al campo de las instalaciones. Lo mismo sucede con las instalaciones. Lo mismo sucede con las máquinas. Cuando empiezas a darte cuenta que se requiere tomar un poco más de atención con ciertos aspectos relacionados con las instalaciones eléctricas enfocados en la calidad, cuando empiezan a generarse ciertos síntomas, cuando empiezas a darte cuenta y a decir, oiga, esto no está bien, aquí está pasando algo. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Ahí estamos viendo algunos. Cortes en el suministro de la energía. Oiga, ¿por qué se fue la luz? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se están disparando las protecciones? Oiga, ¿por qué en cierto momento hubo un incremento de la tensión o hubo un incremento en la factura? ¿Se vio reflejado en la factura? Esto está raro, decimos, ¿cierto? Entonces, no pases por alto esos síntomas, esa sintomatología, ¿no? A veces nos pasa, volviendo al tema de nuestra salud. Uy, ese dolorcito de cabeza, oiga, lo traigo hace días y no le presto atención, ¿sí? Y como que no le paras bolas, sigues así hasta que ¡prum!, una migraña que ya no te deja ni caminar, ¿cierto? Entonces el daño se incrementa. Cuando voy precisamente a decirte que le prestes atención a los síntomas, a esos fallos, a esos bajonazos, a esos cortes de energía, a esas elevaciones en la factura, no lo pases tan de largo, préstale atención. Hay algo que está ocurriendo que puede llegar a magnificarse, es decir, los daños y las perturbaciones más adelante pueden ser mayores. Por esa razón, entonces, generalmente las empresas se encargan de detectar cuáles son esas causas, qué es lo que genera precisamente esos síntomas que estábamos viendo anteriormente. Son esas causas. Los transitorios, lo que llamamos y conocemos como transitorios, las interferencias, las distorsiones armónicas, que es como de lo que más se habla precisamente en términos de calidad. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cuáles son esas condiciones? Esas causas precisamente se ven allí. Entonces, generalmente, y yo quiero que lo tengas en cuenta, es que cuando se presentan ese tipo de afecciones en las instalaciones eléctricas, un alto porcentaje de las personas de una vez, ¿qué es lo primero que hacen? Oiga, estoy teniendo problemas acá en la industria, se me subió el recibo de la energía, se me están apagando las máquinas, las protecciones se están disparando. Oiga, ¿qué está pasando? Eso es el operador de red. Voy a hacer un reclamo, voy a poner allá, mejor dicho, la queja, voy a hacerles el llamado, que vayan, que revisen, que miren a ver qué es lo que está pasando con la red de distribución, qué está sucediendo allá afuera con el transformador y que me arreglen el problema. Eso es lo que suele pasar. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, en los estudios que se hacen precisamente enfocados en la calidad de energía en la industria,
un alto porcentaje, estamos hablando de más del 80% realmente, de las causas que generan fallos en la instalación eléctrica están realmente internas o realmente las causas son en el interior de la edificación, en el interior de la industria, no afuera. Estimado César, una pregunta. Dale, Giovanni. Sí, señor. La inquietud consiste en lo siguiente. Preguntan que si estos problemas con la calidad de energía aplican solo para la industria o también para el comercio, sector residencial y todos los que utilicen la energía eléctrica. Claro que sí, no. Eso digamos que aplica para todos los sectores. Todos los sectores. Yo tengo también equipos eléctricos delicados en mi casa. Cada uno de ustedes tiene equipos a nivel comercial, computadores en una oficina. Obviamente todo se ve afectado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hablamos precisamente o se enfoca principalmente a nivel industrial porque estamos hablando de grandes magnitudes. Entonces, digamos que en últimas termina perjudicando mucho todo lo que tiene que ver con la infraestructura a nivel de maquinaria. Fácilmente se ve afectado, ¿cierto? Pero claro, un daño a nivel digamos que a nivel de redes eléctricas también puede afectar, qué sé yo, una edificación, un conjunto de oficinas, una zona residencial. Claro que sí. Todos los sectores se ven afectados. ¿Por qué lo estamos enfocando el día de hoy en las industrias? Porque justamente es allí donde se magnifica el tema con relación precisamente a las consecuencias de daño, porque se perjudican aún más todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con maquinaria, todo lo que tiene que ver con automatización, todo lo que tiene que ver con términos también de telecomunicaciones, por ejemplo, se ven afectados en mayor medida, pero no quiere decir que no sea algo que también se dé y termine afectando a las viviendas y al comercio. ¿De acuerdo, Giovanni? Perfecto, muchas gracias. Ok, un segundo. Entonces, obviamente, pues, estamos hablando de ello y ten presente entonces eso. Mira, las causas que pueden llegar a generar esos aspectos, esos daños, generalmente están allí en el interior de la vivienda, perdón, de la edificación, en el interior de la industria. Claro, lo traspolamos y ya lo vimos también, que se puede dar en el interior de las viviendas, a nivel de edificaciones, todo tipo de edificaciones. No quiere decir que afuera no pasa nada, no, claro que sí, pero las estadísticas nos dicen justamente que solamente el 20% de todo el 100% de los daños que se presentan y las causas que producen esas perturbaciones a nivel industrial y a nivel de redes internas, realmente solamente el 20% depende de las redes externas. Entonces es importante obviamente tenerlo en cuenta, que lo primero que nos invitan los operadores de red es a revisar nuestras propias instalaciones. ¿Cuándo? Cuando se presentan estos síntomas, ¿de acuerdo? Aquí me devolví justamente para recordarte cuáles son esos síntomas. Cuando se empiecen a presentar esos síntomas, entonces, ¿qué es lo ideal? Que empecemos justamente por el interior de nuestra edificación, nuestros circuitos ramales, las redes internas, las mismas máquinas como tal. Vale la pena entonces empezar a revisarlas. Calidad de energía justamente se busca a que nosotros obtengamos en el servicio de energía una energía pura. Y una energía pura podría graficarse de esta manera, ¿cierto? Una onda eléctrica perfecta. Sin embargo, la realidad es otra. Y es que nosotros vemos muchas distorsiones precisamente a la hora de querer graficar una onda. Y una onda, pues obviamente tiene muchas formas de leerse en términos de calidad. Una onda puede tener su amplitud, tiene una forma, tiene una simetría, tiene una frecuencia. Y como lo vimos en un principio, cada uno de estos aspectos puede terminar siendo obviamente o convirtiéndose en un problema.
Perdón, un segundo. Bien, me disculpan. Ya estamos por acá. Entonces, démonos cuenta las diferentes formas que puede tener, pues, a la hora de estudiar una onda, ¿cierto? Diferentes amplitudes, diferente frecuencia y diferentes formas en que se distorsiona. Ahí vemos en la segunda gráfica unos punticos señalados que son los que le llamamos precisamente esos picos, esos pequeños picos que pueden llegar a causar grandes daños, obviamente en términos de equipos. Cuando hablamos de problemas, pueden haber muchos diferentes tipos de problemas. Los equipos, digamos que la tecnología actual se enfoca principalmente en darnos a conocer 9 tipos de problemas. O mejor, te quiero compartir y te quiero mostrar cuáles son los 9 tipos de problemas más comunes que nosotros encontramos en las redes eléctricas que como tal terminan afectando o mostrando que no hay una adecuada calidad de energía. Tenemos entonces eso que llamamos el fallo de alimentación, ¿cierto? Es lo que llamamos, no sé, hubo un corte de energía, simplemente no hay más suministro. Tiene un icono de representación, ¿cierto? Una caída de tensión que, como lo hablábamos hace un momento, puede darse en microsegundos, pero una caída de tensión constante, obviamente, en ciertos espacios de tiempo puede perjudicar una máquina, un equipo delicado. La sobrecarga, ¿cierto? Es decir, que se eleva el consumo de la energía de la red. Es algo muy común en las redes eléctricas cuando no las hemos diseñado adecuadamente o cuando no han sido planificadas para esa cantidad de elementos que en últimas terminan conectándose a la red. Se presenta mucho, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas más antiguas. Anteriormente, la industria tenía cierto tamaño, cierto número de máquinas, ciertos elementos conectados, pero hemos ido creciendo, hemos avanzado, hemos evolucionado, estamos vendiendo más, trajimos más máquinas, más tecnología, pero las redes eléctricas siguen siendo las mismas de hace tiempo y no se han repotenciado. Entonces, en últimas, terminan entregando mucha más energía de la que tienen capacidad para entregar, como lo fue en un principio cuando fueron diseñadas. Y a eso es a lo que le llamamos sobrecarga, precisamente. Bajos voltajes o caídas de tensión, sobretensión también, elevaciones causadas en la red, lo que llamamos el ruido, ¿cierto?, en las líneas, las variaciones de frecuencia, los transitorios, la distorsión armónica, cada uno de ellos obviamente termina siendo un daño, termina generando un daño a mediano y largo plazo, termina leyéndose como tal, como un problema. Y recordemos que un problema se entiende como una perturbación, ¿vale? Las causas de las variaciones en la calidad de energía, pues vale la pena que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, la energización y el apagado de grandes cargas. Muchas veces no se tiene en cuenta el daño que le puede causar a un sector de la industria el desenergizar abruptamente grandes cargas o cargas elevadas, ¿sí? Simplemente apagué un circuito. Bajé una cañuela, disparé un seccionador y no nos damos cuenta que eso está redundando en las máquinas que aún están funcionando, por ejemplo. Entonces, esas grandes variaciones, hubo una onda de voltaje, subió y bajó abruptamente, eso puede llegar a generar grandes daños. Los equipos eléctricos no lineales, es decir, típicamente estamos hablando precisamente de esos equipos electrónicos. Se ven afectados obviamente en esas grandes variaciones.
las conexiones flojas, desajustadas. Aquí hago un énfasis especial precisamente en ese tipo de conexiones. Y pareciera, bueno, sí, es que pues a mí el electricista o el técnico o el ingeniero vino y revisó y me dijo que tocaba ajustar unos cables, ¿cierto? Unas conexiones están flojas. Bah, qué bobada, ¿cierto? Pareciera algo simple, pareciera algo muy básico que en cualquier momento lo puede hacer. Y ese tipo de cosas terminan pasándose por alto. Realmente cuando nosotros hablamos de este tipo de elementos, nos lleva precisamente a pensar y a percibir la importancia que tiene un adecuado mantenimiento preventivo en la industria. Muchas industrias funcionan simplemente, entre comillas, lo que voy a decir, apagando incendios. Es decir, se dañó algo aquí, corramos todos hacia allá y miremos cómo solucionamos. Uy, se va a parar esta vaina, se paró esta producción, vamos todos hacia allá y miramos cómo solucionamos. Pero no hay realmente un proceso de mantenimiento, un plan, un programa de mantenimiento preventivo, de mantenimiento predictivo, sino solamente ahí trabajamos al día a día con eso que llamamos mantenimiento correctivo. Entonces, no dejemos de lado el atender esas conexiones flojas, desajustadas, que generan un gran problema. Descargas atmosféricas, obviamente, cuando no se tienen los equipos, cuando no se tiene la infraestructura adecuada para podernos proteger y proteger las instalaciones de esos rayos, de esas descargas atmosféricas. Y estamos hablando, obviamente, en términos generales, de algunas partes, de algunos elementos allí que vale la pena mencionar. Consecuencias de los problemas de la calidad de energía. ¿Qué sucede cuando no se atienden esos elementos y cuando la industria, en los términos que estamos hablando, pues no cuenta con esa calidad de energía? Fácilmente puede generar paros en los procesos de producción. Y si se presentan paros en los procesos de producción, si hay daños en las máquinas, fácilmente puede haber pérdida de materia prima. Y estamos hablando obviamente de que en las grandes industrias no son pequeñas pérdidas. Pueden llegar a ser pérdidas muy grandes a nivel de infraestructura, a nivel de equipos, de material. El solo hecho de que una máquina se encuentre parada, sabemos cuánto daño a nivel económico le puede generar a la propia industria. El aumento de los costos operativos. Claro, necesito más personal para suplir esa parada, para arreglar este daño, traer un especialista, llame al contratista, más personal, obviamente, eso implica mayores costos. Implica atrasos en la entrega de los productos y por ende, pues obviamente estamos atentando contra el corazón de la empresa, el corazón de la industria. ¿Quién es el corazón de la industria? Los clientes. Estamos atentando contra ellos. Clientes insatisfechos son un peligro para cualquier negocio, para cualquier empresa. Personal de mantenimiento y producción con dolores de cabeza. ¿Ha pasado? Si perteneces al sector industrial, ¿será que algo de esto realmente genera dolor de cabeza? Sabemos que sí, obviamente. Entonces, ¿cómo se pueden evitar las perturbaciones? La pregunta obviamente inquieta, ¿será que realmente se pueden evitar? Entonces, las perturbaciones como tal, pues hacen parte precisamente de lo que son los circuitos. La vida misma de la energía eléctrica, la vida misma de las instalaciones conllevan a que se generen perturbaciones. Pero lo ideal obviamente es reducirlas al mínimo. No hay un servicio de energía eléctrica puro que no tenga realmente un cierto nivel de perturbación, de falla, de problema. No lo hay. Como lo es en todos los aspectos de la vida para nosotros. Siempre hay un problema, un inconveniente, un freno, algo. No, nada es perfecto realmente. En términos de energía eléctrica tenemos que tenerlo claro. Realmente no se pueden llevar las perturbaciones a cero, pero sí se pueden minimizar, obviamente, y se puede atender
tener en cuenta obviamente aspectos como las interferencias electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas son una de las principales fallas que se viven en la industria. Entonces, eso que llamamos precisamente como interferencia electromagnética es realmente una perturbación que se presenta en cualquier tipo de circuitos, ¿sí? En especial en los sistemas electrónicos, y son causados por fuentes de radiación electromagnética externa o interna. Oiga, ¿será que en la industria existe eso llamado radiación electromagnética? Claro, en todos los circuitos. Por ende, el mismo circuito como tal, a la hora que arranca un motor, a la hora que está en funcionamiento un transformador, ahí hay radiación electromagnética. Y si ella obviamente termina funcionando cerca, no se ha atendido, no se ha purificado la señal, no se ha atendido al cómo trabajar o esas incidencias, pues puede terminar obviamente esa radiación electromagnética afectando equipos de cómputo, equipos electrónicos delicados, equipos de telecomunicaciones. Entonces, obviamente, como lo vemos aquí, esa perturbación puede interrumpir, puede degradar o puede limitar el rendimiento de un sistema. Entonces, obviamente debe atenderse, obviamente debe revisarse, debe tenerse en cuenta para que se pueda reducir esas afectaciones. Hay algo que le llamamos precisamente la compatibilidad electromagnética. Para los que hemos tenido la oportunidad de estudiar el RETIE, hay un capítulo especial precisamente que nos habla de la importancia de atender la compatibilidad electromagnética en las instalaciones eléctricas. Pueden haber diferentes fuentes a través de las cuales se generen problemas en las instalaciones eléctricas. Pero, por ejemplo, hablando a nivel de interferencia. Entonces, algo de lo que llamamos como fuentes naturales, eso, el ruido térmico, los campos atmosféricos, las tormentas eléctricas, las radiaciones solares, perdón que se me adelantó. Las radiaciones solares, el ruido cósmico, esos son fuentes naturales. Pero hacen obviamente interferencia. Ay, no, pero es que ¿por qué será que tengo mala señal en mis sistemas de telecomunicaciones? ¿Por qué será que tengo ruidos en la señal eléctrica y están detectándolo estos variadores? Pueden ser obviamente fuentes naturales las que lo estén generando. Pero lo veíamos también hace un momento. Por lo general, lo que genera daños, perturbaciones e interferencias en los circuitos son fuentes artificiales, interferencia conducida, interferencia radiada, como lo veíamos hace un momento. Entonces, ¿cómo es que realmente logramos esa compatibilidad electromagnética de la que nos habla el RETIE? Pues obviamente reducir esas interferencias, el que no se genere realmente ni de manera natural o artificial, u obviamente generar procesos que permitan reducirlo. Y eso de ser compatible es que no haya susceptibilidad a ese tipo de emisiones. Aquí tengo copiadito obviamente lo que nos dice el RETIE. En el RETIE del 2013, el artículo 11 con respecto a la compatibilidad electromagnética. Te lo dejo por aquí, no me voy a quedar allí, pero obviamente lo comparto para que sepas que como reglamento se enfoca también, obviamente, en hablar de lo que es esa calidad y cuáles son esos componentes, de qué manera se lee, qué es eso que llamamos perturbación electromagnética, qué es eso que llamamos interferencia y las partes que lo componen. Correcciones, obviamente, en las instalaciones eléctricas, pues vale la pena entonces el observar que muchas de esas interferencias, muchas de esas perturbaciones se generan en el interior de la propia edificación.
Sí, claro. Yo puedo tener obviamente un área en la que hay una producción, hay gente trabajando, por ejemplo, motores en funcionamiento, equipos de soldadura, ¿cierto? Y resulta que están generando inconvenientes, problemas en la transmisión de datos, en el funcionamiento de equipos electrónicos, en lo que tiene que ver con los equipos conectados a la misma red, pero en temas de telecomunicaciones. Puede haber obviamente esa interferencia, pero es allí donde vale la pena hacer la revisión. Una forma de trabajarlo y de poder obviamente no, perdón un segundito. No, no las tengo yo. ¿Quién audio vas a citar? Me disculpan un momentico, me estaban haciendo por acá una preguntita. Pero les estaba diciendo justamente que lo ideal es que los circuitos sean muy independientes. Y es que en las industrias, cuando empiezan a evolucionar, cuando empiezan a crecer, no se tiene en cuenta esa independización de los circuitos, que se trabajen por lo menos desde tableros de circuitos independientes. Cuando todo se deriva desde el mismo tablero de circuitos, el control de los motores, los equipos de soldadura, los equipos que generan radiación, pues obviamente ahí es donde vienen los inconvenientes. Indispensable obviamente tener en cuenta qué tipo de cableado es el que debo utilizar para poder obviamente, digamos que reducir esas afectaciones en el mismo cableado. Por ejemplo, hay algo que se llama el apantallamiento del propio cableado, ¿cierto? Entonces, cableado apantallado que no me genera esa radiación, que no me genera esa interferencia, ¿cierto? O que evita que obviamente ese cableado a nivel de telecomunicaciones, a nivel de datos, se vea influido por la radiación electromagnética de los circuitos eléctricos. Entonces, a nivel de correcciones, obviamente tener en cuenta que influye mucho el tipo de cableado que se tenga. De igual manera, la importancia de los sistemas de puesta a tierra. Y es que el tema de los sistemas de puesta a tierra genera grandes mitos, genera grandes, digamos que, temas que quedan al vacío de por medio. Muchos de los problemas que se presentan en términos de calidad de energía en las edificaciones, en la industria, se pueden ajustar solamente haciendo una adecuación en los sistemas de puesta a tierra. Todos los sistemas que tiene internamente una edificación, una industria, deben tener su propio sistema de puesta a tierra. Claro, pertenecen a la misma edificación, debe haber un propósito de, ¿cómo se llama? Equipotencialización, que es indispensable, pero compara obviamente aquí rápidamente el qué tan capaz puede llegar a ser a la hora de evacuar un problema y qué tanto se va a ver afectado el resto de la instalación en un sistema de puesta a tierra como el que tenemos acá en pantalla que estoy señalando versus un sistema de puesta a tierra como el que tenemos a nuestra derecha. Obviamente a la hora de evacuar una falla es mucho más efectiva la que tenemos a nuestra derecha, ¿cierto? Y no me va a afectar el resto de la instalación. Si se llega a presentar acá, de nuevo, volvemos a esta imagen, una falla, no sé, una elevación de corriente, una elevación de la tensión, acá en el circuito que queda en el último piso, ¿cierto? Y mi sistema de puesta a tierra lo quiere evacuar. Seguramente, obviamente, lo va a llevar y lo va a dirigir hacia la tierra, pero mira que se involucra el resto de elementos que hay en cada uno de los pisos. En cambio, un sistema de puesta a tierra
De esta manera me evacúa directamente la falla, me lo lleva hacia tierra sin involucrar el resto de la edificación, el resto de los equipos. A lo que voy de nuevo, resalto la importancia que tiene obviamente el poder atender y el poder tener en cuenta los sistemas de puesta a tierra en una edificación, que muchos de los problemas relacionados con la falta de calidad de la energía en los sistemas eléctricos se corrigen únicamente con los sistemas de puesta a tierra. No estoy diciendo que sea la única forma de corrección, resalto, hablamos de cableado, hablamos de distribución de los circuitos, hablamos de sistemas de puesta a tierra y hablemos también obviamente de tecnología actualizada. De igual manera, cuando visitamos las industrias, cuando hacemos obviamente esa asesoría y ese acompañamiento en las empresas, nos damos cuenta que pues ya le estamos exigiendo mucho a esa maquinaria antigua, a esa maquinaria obsoleta, que obviamente ya cumplió su vida útil, pero todavía la tienen allí en la industria, dele. No, ya, realmente como tal, como tecnología, ya hay que dejarla de lado. Ya termina siendo obsoleta y termina perjudicando al resto de la instalación. Entonces, tecnología moderna, la invitación, obviamente, todo esto genera costos, todo esto genera inversión, pero vale la pena sopesarlo, ver, digamos que la inversión y la parte económica versus la seguridad y la calidad en lo que nosotros estamos haciendo como industria. Entonces debemos tener en cuenta, obviamente te llevo a que le des un vistazo a esto, y es que nosotros al día de hoy nos encontramos en una nueva era. Estamos en un nuevo mundo. El mundo ha evolucionado. Nomás en los últimos 10 años ya las instalaciones eléctricas terminan no pareciéndose a lo que había antes, ¿cierto? Y precisamente ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado. Entonces, hay muchas más personas ocupando nuestras ciudades. La población mundial ha crecido. Por lo tanto, el consumo energético ha crecido también. Eso nos lleva precisamente a que, como la población, el mundo, estábamos sobrepoblados, hay muchas grandes ciudades sobrepobladas, pues empiezan a escasear los recursos, empiezan a haber sobrecargas a nivel estructural únicamente. A nivel energético hay mayor consumo, hay una mayor demanda en la movilidad. Cada uno de estos factores nos permite observar que estamos en un mundo nuevo. Y al estar en un mundo nuevo que está en constante movimiento, constante transformación, constante evolución, pues lo mismo debe pasar con la industria y lo mismo debe suceder en el interior de la industria. Debemos modernizarnos, debemos actualizar, debemos transformar las redes eléctricas, debemos llevarlas a ese punto en el que cumpla con las demandas que se tienen al día de hoy a nivel energético. Por esa razón, entonces, hay importancia y tener en cuenta, y ya para cerrar te invito entonces a esto, date cuenta que el mundo va cambiando. Hace 10 años no hablábamos mucho acerca, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, ¿cierto? Al día de hoy ya son el boom, ¿cierto? A nivel de consumo de energía eléctrica, ahí ya hay un aspecto. Hace 15 años no se veía a nivel de viviendas, por ejemplo, la cantidad de edificaciones que vemos al día de hoy. Yo vivo en Bogotá y te comparto precisamente que como ciudad ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Hace 10 años, 15 años atrás, tú veías conjuntos residenciales de casas. Ahora ves conjuntos de apartamentos con edificaciones gigantescas. Y hay un nuevo conjunto, otra torre de apartamentos, otro nuevo conjunto allá, otra torre de apartamentos. ¿Qué conlleva eso? A que en un solo sector hay mucha más demanda de energía. El mundo va cambiando, la industria va creciendo, la informática, las telecomunicaciones, todo. El hecho de querer estar interconectados
conlleva precisamente a una mayor demanda de energía. A lo que voy precisamente es a la importancia que nosotros tengamos en cuenta que así como va cambiando el mundo, así como nosotros nos vamos impulsando a una nueva era, a una transformación, las instalaciones eléctricas también se deben transformar. La forma de trabajar las instalaciones eléctricas también debe evolucionar. Entonces, pues bueno, yo voy terminando por acá, Giovanni. Muchísimas gracias. No sé qué inquietudes haya de pronto por allí. Sí, como no, voy a recoger aquí unas inquietudes y pues el tema es mucho más extenso, pero realmente necesitaría por lo menos 3 horas para poder divulgarlo y de todas maneras todas las inquietudes que tengan, por favor que nos las hagan saber, vean este webinar a través del playback que está en la plataforma de Viciri y adicionalmente para que puedan difundirlo con su grupo de trabajo. Si hay inquietudes, con mucho gusto, estamos atentos para enviarlas al licenciado César Burgos. La primera, el tema de correcciones. ¿Qué correcciones exige la empresa distribuidora de energía? ¿Solo los armónicos o todas las demás cosas que alcanzaste a mencionar? Por favor, Claro, ¿qué es lo que debe tener en sí, cuenta la empresa? sí, la empresa como tal obviamente debe corregir y en especial lo que tiene que ver con los armónicos y los temas precisamente relacionados con las diferencias de potencia. Entonces, hay algo que las empresas y los operadores de red sí o sí exigen a la industria, es que haya corrección del factor de potencia y eso generalmente se hace con los bancos de condensadores, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como de equilibrarla. Sin embargo, obviamente, cuando se logra detectar, porque el operador de red no se mete puertas hacia adentro, ¿sí? Allá tú sí estás teniendo inconvenientes con tu maquinaria, él se encarga de prestar un servicio. Pero cuando se logra detectar que la influencia electromagnética, los armónicos, las distorsiones internas que pueda tener esa industria están afectando, por ejemplo, a los vecinos. Entonces ahí sí entra obviamente el operador de red a exigir, aquí deben haber correcciones, deben haber adecuados mantenimientos, aquí deben de cuidar la frecuencia con la que están trabajando ciertos elementos, ciertas máquinas, etcétera. Entonces es ahí donde precisamente los operadores de red exigen, de lo contrario no. Sí, señor. La otra pregunta está relacionada con los armónicos. Específicamente, normalmente, de alguna manera se ha relacionado los armónicos con el banco de condensadores, pero no es la única solución. ¿O qué nos comenta al respecto? No, mira, es que un armónico lo puede producir, por ejemplo, la vibración de un motor, ¿cierto? Entonces, obviamente que no es la única forma de corregirse, claro. Entra a ser parte precisamente del cómo corregir ciertos problemas, ciertas perturbaciones que se generan en la red. Pero hay factores pequeños que parecen que en últimas son muy imperceptibles y se requiere de un estudio específico como el que te acabo de mencionar. Oiga, la vibración de un motor está generando armónicos y no nos habíamos dado cuenta. Y resulta que es falta de mantenimiento o falta de mantenimiento mecánico. Y es que en la parte mecánica puede haber influencia en lo eléctrico. Entonces, pequeños detalles como eso. Por eso, en lo que veníamos hablando, hago énfasis justamente en la importancia de prestarle mucha atención al tema de los programas de mantenimiento eléctrico y mecánico para que se generen obviamente esas reducciones en las perturbaciones. Perfecto. Hay otra pregunta que está relacionada con los transformadores. Normalmente, ¿de quién es el transformador y quién tiene que responder? ¿La distribuidora o la empresa que utiliza el transformador? Si hay falla en el transformador, si hay pérdidas, si hay problemas, digamos, de fluctuaciones, ¿quién responde ahí? Bien, pues hay diferentes formas de examinarlo digamos que hay de las dos. Hay transformadores que son responsabilidad del operador de red y hay transformadores que son responsabilidad del mismo dueño de la industria. Entonces, eso depende. Pero lo que sí es claro es que obviamente un transformador en malas condiciones puede llegar a generar muchos problemas en el interior de las instalaciones.
pero ¿de quién es la responsabilidad? Depende precisamente en dónde está ubicado el transformador en esa topología de la red. Es indispensable, obviamente, tenerlo presente. Hay ciertos transformadores que alimentan varios predios, varias edificaciones, y quien está a cargo es el operador de red. Pero hay transformadores que son subestaciones eléctricas propias del mismo dueño, del mismo predio, el dueño de la edificación, y quien debe hacerse cargo de su mantenimiento, de su buen funcionamiento, es el dueño de la industria, el dueño del predio. ¿Vale? Perfecto. Una pregunta final. Me parece que se acumularon por el tiempo, que es un poco apretado. Las fluctuaciones de tensión, hay muchas fluctuaciones de tensión, pero ¿qué tan graves son para el funcionamiento de la maquinaria y los daños que puedan causar en los equipos? Claro. Pues eso depende de la misma robustez y calidad de los mismos equipos, ¿cierto? Entonces, obviamente, si estamos hablando de algo muy sencillo, algo muy simple, un computador en donde tiene un suministro de energía, pero su suministro de energía está cayendo y vuelve y se levanta y sube y vuelve y baja y vuelve y sube, pues obviamente va a terminar afectándome el equipo. Pero hay obviamente muchos más equipos y más elementos que tienen mayor trascendencia, mayores costos, que por el hecho de que se presenten fluctuaciones en la tensión, pues fácilmente se pueden dañar y se pueden perjudicar. Entonces, podemos hablarlo desde lo mínimo, desde lo más pequeño, hasta lo más amplio y hasta lo más costoso. Y como lo veíamos anteriormente, paró una máquina, pero no es solamente el valor de la máquina, es el hecho de que se para la producción, es el hecho de que tengo que llamar personal adicional. Entonces, no es el costo de la máquina, es todo lo que se deriva de ello. Por lo tanto, pues, claro, fluctuación en la tensión puede llegar a perjudicar bastante. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, licenciado César. Quería aprovechar para invitarlos a nuestros próximos webinars. Octubre 16, Productividad, Estrategia y Remedio, con Gal Coach. El próximo, un segundo, por favor, noviembre 6, Inteligencia Humana, Inteligencia Artificial, sería con Gal Coach, y esperamos contar con su participación, obviamente, en este tema tan interesante. El monitoreo de sistemas fotovoltaicos para noviembre 20 con Project LED, y el tema de la inflación mundial con Gal Coach. Básicamente estos son los webinars pendientes del programa Organizaciones Seguras de este año 2024. Los esperamos, queremos que compartan esta información que es, digamos, muy técnica, y buscando que llegue al público interesado en nuestra organización de Organizaciones Seguras en nuestros 5 años. Y adicionalmente les vamos a comentar que vamos a tener a partir de diciembre o enero el informador técnico con una publicación trimestral para poder consolidar los artículos técnicos de nuestros afiliados, y los cuales esperamos compartir con ustedes, con todo nuestro público, y adicionalmente que conozcan y que nos digan qué inquietudes tienen para poder atenderlas o buscar la solución a ellas. Para todos ustedes, una feliz noche. Muchísimas gracias a Visiri como plataforma, licenciado César, gracias por su excelente participación. Quedamos siempre atentos para conocer nuevos temas. Para todos los participantes, muchísimas gracias. Los esperamos, como les decimos, para que vean el playback, para que lo difundan con su grupo de trabajo y para que nos acompañen en nuestros próximos eventos. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz noche. Saludos del programa Organizaciones Seguras. Saludos para todos. Buenas noches. Gracias, Giovanni. Éxitos.